Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Sánchez. La materia de Estadística Inferencial 1, distribuciones de probabilidad directa. Distribuciones de probabilidad binomial. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías generalmente llamadas éxitos y fracasos. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para distribución de probabilidad binomial. E y F, éxitos y fracasos, denotan todas las categorías posibles de todos los resultados. P de E igual a P es la probabilidad de un éxito. P de F menos 1 T igual a 1 menos P igual a Q, la probabilidad de un fracaso. N denota número fijo de ensayos. X denota un número específico de éxito en n ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entre 0 y n. P denota la probabilidad de éxitos en un ensayo, en n ensayos. Q denota la probabilidad de fracasos en 1 de n ensayos. P de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los n ensayos. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito E siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor que Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95. Nos da un resultado de 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieran a la misma categoría, denominada como un éxito. Tenemos nuestro primer ejemplo. Ejemplo de donadores de sangre, donde seleccionaremos al azar donadores de sangre, donde el 45% tenía sangre O positivo. Obtendremos la probabilidad de que si seleccionamos 5 donadores al azar igual que n es igual a nuestros 5 donadores y p es nuestro porcentaje que es igual a 0.45 o 45%. Calcularemos la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O positivo. Para esto, pues podemos poner en este programa en Minitab, podemos colocar nuestros 5 donadores o nuestro número de n donadores, y con la opción de calcular en distribución de probabilidad colocamos binomial. Ya estando ahí, ponemos en la opción de probabilidad y ponemos nuestro número de ensayos, que son 5, nuestra probabilidad de éxito, que eso es del 0.45, y nuestra columna de entrada, que sería nuestra columna X, donde está nuestro número de ensayos. Y nos arroja nuestra tabla de probabilidades y nuestras distribuciones acumuladas. Bueno, al calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O positivo, nos arroja un resultado en la gráfica podemos ver el resultado que nos arroja, que es del 0.0000000.
26.62% o el 26.62%. Nuestra siguiente pregunta es la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre de O positivo. En la gráfica podemos observar que nos arroja un resultado del 0.86% de probabilidad. Nuestra siguiente pregunta: calcularemos la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O positivo. También podemos observar nuestra gráfica, donde nos arroja un resultado del 0.01845% de probabilidad. Y nuestra cuarta pregunta, que es la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre de O positivo. En la gráfica podemos observar que es un 0.7438% de probabilidad, o 74.38% de probabilidad. Esta pregunta es la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre de grupo O positivo. En la gráfica podemos observar que nos da un resultado del 0.3369% de probabilidad, o 33.69% de probabilidad. Nuestra siguiente pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O positivo? Nos arroja un resultado de 72.53% de probabilidad. En nuestro siguiente ejemplo, se refiere al color de los ojos en Estados Unidos, que arroja un resultado de 40% de la población tiene ojos cafés, según los datos del estudio realizado por el Dr. Sarita Soni en Indiana University. Y se seleccionan al azar 14 personas. Calcula las siguientes probabilidades. Calcula la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos cafés. Al colocar igualmente en nuestro programa en Minitab, nos arroja nuestra función de densidad de probabilidad y nuestra distribución acumulada. De estos podemos también tener la opción de, con la gráfica de distribución, obtener los resultados. La primera pregunta pues nos daría un resultado de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Nos arroja un resultado de 0.9417% de probabilidad. Calcula la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos cafés. En nuestra función de densidad pues podemos observar que en el número 12, en la casilla 12, que se refiere a la probabilidad de que 12 personas tengan los ojos café, da un resultado de 0.00055% de probabilidad. La siguiente pregunta: con una probabilidad de que 14 personas tengan los ojos cafés. En esta nos da un resultado del 0.00003% de probabilidad. Podemos observar que es un valor muy bajo. Calcula la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos cafés. Aquí nos da un resultado de, como lo podemos observar en la gráfica, del 0.01751% de probabilidad. Distribución de probabilidad de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a la ocurrencia de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo.
El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra X veces durante un intervalo está dada por la fórmula siguiente. P de X es igual a la media elevada a la X más la E elevada a la media sobre X exponencial, donde la exponencial es igual a 2.71, 82.8. Es el resultado que nos arroja. Resultado de la distribución de Poisson. Requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. La ocurrencia debe ser aleatoria. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. La media y la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la media. Diferencia entre distribución de Poisson versus distribución binomial. La diferencia binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n, la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1 o n valores. Por los valores posibles de x de una distribución de Poisson son del 0, 1, 2 sin límite superior. Distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación de la distribución binomial. N mayor o igual a 100, n menor o igual a 10. Como ejemplo, tenemos los terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos, con una magnitud de al menos 6 en la escala de Richter. En el mundo, según datos del World Almanac and Blog of Facts. Supongo que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurre cada año. Como resultado nos arroja un 0.93, poco menos de un terremoto cada año. También podemos poner nuestros datos en Minitab. Tienen en cálculo, distribución de probabilidad, en Poisson. Y seleccionamos probabilidad por nuestra media, que es del 93%, que en este caso sería 0.93. Y la columna de entrada pues sería X, donde tenemos nuestras variables, que son los 7 casos. Y nos arrojan nuestra densidad de probabilidad o función de densidad de probabilidad. De esta manera podemos obtener la siguiente probabilidad de que X terremotos en un año elegidos al azar, calculando de probabilidad del 0 al 7. Y obteniendo nuestra densidad de probabilidad, pues tenemos la probabilidad 1 es del 0.366935%,
En P2 es el 0.170625. En el P3 0.052849 y así sucesivamente hasta finalizar con nuestra probabilidad 7, que es del 0.00047%. Los resultados reales. Bueno, nuestra siguiente pregunta muestra que si los resultados reales en 47 años de 0 grandes terremotos, entre 31 años de un gran terremoto, 13 años de 2 grandes terremotos, 5 años, 3 grandes terremotos, 2 años, 4 grandes terremotos y 0 años, 5 grandes terremotos, 1 año, 6 grandes terremotos y 1 año 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer, la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Sí, es un buen modelo, ya que los resultados arrojados por nuestra gráfica de Poisson, como media de un 93%, son muy semejantes a los resultados arrojados, que sería en un año es del 0.36%, que de 0.3, que 3 terremotos en un año. En este caso, sí es un buen modelo nuestra gráfica de Poisson. Distribución normal estándar. Probabilidad de distribución normal. Su gráfica tiene forma de campana. La curva tiene una forma de campana y es simétrica. El valor pues es la media. Posee una media igual a 0, es decir, la media es igual a 0. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, la desviación estándar es igual a 1. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con media igual a 0 y distribución estándar igual a 1. El área total debajo de su función densidad es igual a 1. Puntuación Z. Distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área. Región bajo la curva. Valores críticos. Para una distribución normal, un valor crítico es una puntuación Z en el límite que separa a las puntuaciones Z probables de lo que son improbables. Objetivos. Calcular áreas o probabilidades o frecuencias relativas que correspondan a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. Calcularemos la puntuación Z correspondiente a las áreas bajo la curva. La presión Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lectura de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revela que en el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados, denotadas como números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados, denotadas como números positivos. Suponga que la lectura media es 0 grados centígrados y que la desviación estándar de las lecturas es de 1 grado centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Si elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura será menor que 1.27%. Para esto podemos optar por ponernos
nuestro programa MITAB, ir a cálculos y distribución de probabilidades y normal. Seleccionar la opción de probabilidad acumulada con una media del 0.0, que es la dada por default, una desviación estándar del 1, también una dada por default, y nuestra constante de entrada, que es del 1.27%, nos arroja un valor de normal con media de igual a 0 y desviación estándar igual a 1, y nos da un valor de la probabilidad de x, que es del 0.897958%. También podemos hacerlo de forma gráfica, yéndonos a gráficas, gráfica de distribución de probabilidad, seleccionamos la opción de ver probabilidad y ahí nos vamos al área de sombreado, seleccionamos valor de x, ponemos nuestro valor de x, que es, en este caso es el 1.27, que es de 1.27 grados, aceptar, y en nuestra gráfica podemos observar que el valor que nos arroja es del 0.8980% de probabilidad. En otra pregunta, que la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23% nos arroja un resultado de 0.8907% de probabilidad o 89.07% de probabilidad. En este caso es la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2 y 1.5 grados, que nos arroja un resultado de 0.9104% de probabilidad. Calcula la temperatura correspondiente a P95 del perímetro del percentil 95, es decir, calcula la temperatura que separa el 95% inferior al 5% superior. Nos arroja un resultado del 0.89% como resultado. Calcula las temperaturas que se separan el 2.5 inferior y el 2.5% superior. Nos arroja un resultado de 0.0062% como resultado. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone que deben de dar lectura de 0 centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelan que en el punto de congelación del agua unos termómetros deben la lectura por debajo de 0 grados, denotadas como números negativos, y otras deben lectura por encima de 0 grados, denotadas números positivos. Suponga que la lectura media es de 0 grados centígrados y que la desviación estándar de las lecturas es de 1 grado centígrado. También suponga que la lectura se distribuye de manera normal. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 0.85 grados. Como podemos observar, aquí nos da un resultado del 0.1972% de probabilidad. En nuestro segundo ejemplo, calcular la probabilidad de que seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.12% y nos arroja un resultado de 0.14% de probabilidad. Aplicaciones de distribución normales.
Ejemplo de altura de entradas de casa. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Supongo que la altura de los hombres se distribuyen de manera normal en una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Calculen la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Nos arroja una probabilidad de 0.000042% de probabilidad. De acuerdo a los datos que porcentaje de hombres será menor de 75 pulgadas. Podemos observar en la gráfica, nos da un resultado de 0.0765 de probabilidad. De acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres estará entre 72 y 80 pulgadas? Bueno, pues el porcentaje de hombres que están dentro de este rango es del 0.1419% o 14.19% de probabilidad. La evaluación de la normalidad. Una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos x y y donde cada valor x proveniente del conjunto original de datos muestrales y cada valor y es la puntuación z correspondiente que es un valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. Procedimientos para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población de distribución de manera normal. Histograma. Construir un histograma rechace la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Valores atípicos. Identifique valores atípicos. Rechace la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico podría ser un error en el resultado de la variación por el azar, pero sea cuidadoso, ya que incluso un solo valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Gráfica cuantilar normal. Si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando mucho un valor atípico, utilice la tecnología para generar una gráfica cuantilar normal. Utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios se pueden utilizar con flexibilidad para muestras pequeñas, pero se deben ser más estrictos en el caso de muestras grandes. Procedimiento. Distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta. Si los puntos no revelan algún patrón simétrico que sea diferente de una línea recta, no es una distribución normal. La distribución de la población no es normal si se aplica alguno de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta. Los puntos muestrales muestran algún patrón sistemático que no es el de una línea recta. Ejemplo, realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud. Estructura, peso, pulso e índice de masa corporal. En nuestro programa en Imitab colocaremos todos nuestros datos de edad, estatura, peso, pulso e índice de masa corporal. En nuestra
En nuestro programa iremos al apartado de estadísticas básicas y iremos a la parte de prueba de normalidad. En esta parte colocaremos nuestro valor, nuestra variable que sería la de estatura para comenzar, y seleccionaríamos en líneas percentiles ninguno y prueba de normalidad de Anderson-Darling, que es la más normal y más común en este tipo de problemas. Como podemos observar, nos arroja nuestra gráfica de probabilidad de estatura normal, dándonos una media de 68.34, una desviación estándar de 3.020, nuestro número de datos que son 40, AD que es nuestra prueba de normalidad que es la de Anderson-Darling, y el valor P que es de 0.669 que nos arroja como resultado. De igual manera tenemos nuestras gráficas del peso, pulsos e índice de masa corporal. En nuestro siguiente ejemplo, de igual manera tenemos 40 mujeres que fueron sometidas a exámenes de salud. Igualmente haremos una gráfica con sus estaturas, peso, pulso e índice de masa corporal. De la misma manera, al colocarlos en nuestro programa de Minitab, tenemos nuestras gráficas de estatura, donde nos muestra nuestra media, desviación estándar, número de datos, tipo de gráfica y valor P, que en este caso de estatura nos da 0.803. También podemos tener nuestro informe de resumen de gráficas, donde muestra la gráfica con nuestra campana de Gauss, donde podemos obtener toda la información correspondiente a las diferentes medidas, que es nuestra media, desviación estándar, número de datos y cualquier otro valor con más detalle. Tenemos igualmente el de pulsos e índice de masa corporal. Gracias por su atención. Esto sería todo por hoy.